Aún no tienes el regalo para mamá, estás en olla, no sabes qué le vas a regalar, no le regale olla, no le regale estufa, no le regale licuadora. Mira aquí, 25,000 pesos tienes rumba para mamá. Así que solo tienes que entrar a este video y ver en la descripción cómo ganarte esos 25,000 pesos para que les regales a tu mamá estos bonos de CES. Hoy hablamos con el doctor Ángel González Medina sobre hipercolesterolemia familiar. Son niveles excesivamente altos en personas muy jóvenes, así comienza, en personas jóvenes que tienen 250, 300, 400 miligramos por decilitros de colesterol en sus dos manifestaciones. Doctor, cuando nosotros hablamos con usted sobre el tema del colesterol, probablemente la gente no advierte el peligro que representa el tener niveles altos de colesterol. Desde el punto de vista de lo que usted ve en su práctica profesional en el día a día, los niveles altos de colesterol, ¿qué representan como peligro para la población? Bueno, fíjate, los niveles altos de colesterol aumentan el riesgo por sí solos de desarrollar tempranamente enfermedad cardiovascular. Y por supuesto, cuando se asocia con otros factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes porque además genera estados de aumento de niveles de colesterol y de triglicéridos. O sea, el ser diabético colabora a que haya más riesgo de elevar. Claro que sí. Tiene dos tipos de alteraciones. Una en la que puede tener colesterol elevado junto con triglicéridos y otro en donde puede tener triglicéridos nada más elevados. Y en los dos casos está aumentando el riesgo cardiovascular. Por eso es que el diabético, fíjate, ¿qué es lo que se plantea? Que si tú eres diabético, tienes que tener un colesterol LDL en 70. 70. Y la gente no entiende eso, porque ahí es que tú vas a tener el menor riesgo. Los médicos. Son los médicos los que no entienden eso. Hable claro. No, tú tienes mucha razón, porque los otros días una paciente que me dijo a mí que un endocrinólogo le dijo, perdonando la expresión, ¿verdad? Un médico endocrinólogo le dijo que ese colesterol estaba muy bajito. Entonces yo lo que le digo a la gente, que hablara conmigo para que le bajara el medicamento. Y yo, pero qué raro esto. Yo no sé si fue que lo interpretó de otra manera, porque a veces ni lo creo, ¿verdad? Pero yo sé que la gente lo dice. Yo, que soy un consistente en esto, le digo, ¿qué usted quiere? ¿Tener un colesterol LDL en 55 cuando ya usted tenga un infarto? Obligarse. Entonces ahí va a tener que bajarlo. Que bajarlo. Cuando ya tiene el problema. Que va a seguir progresando la enfermedad. Claro. ¿Y hay algún riesgo, doctor, con tener niveles bajos de colesterol? ¿Hay algún riesgo? No, ya se ha demostrado que no. Incluso ¿qué se pensaba antes? Se pensaba antes, primero, en los primeros trabajos que se hacían, a veces se encontraba, uno de los factores que se encontraba era que había pacientes que desarrollaban más hemorragia cerebral. Eso se descartó. Después que era trastorno en la memoria. Bueno, lo que pasa es que cuando tú haces un estudio y los pacientes son más de 65 años, la mayoría de la gente tiene trastorno cognitivo. Y más si tenía colesterol elevado. Ya venía con la enfermedad desde antes. Lo que pasa es que nos vamos a investigar y a ver qué hay en ese cerebro, que es lo que usted tiene que ver mucho. Mira, lo que dice Amaury es una gran verdad. Lo que pasa es que no vamos a pasar tiempo hablando de eso. Tenemos que impulsar desde las universidades, que es lo que hace él y yo, que somos profesores, de orientar adecuadamente al estudiante para que, y todavía uno no se va a cansar de enseñar, porque uno sabe que hay mucha distorsión en la información. Y el ser humano también escoge lo que muchas veces le conviene, no lo que realmente necesita. Entonces, esto es sumamente importante. Yo vengo diciendo hace más de 20 años y me han ido dando la razón en el tiempo y cada vez se habla más de que el colesterol tiene que ser bajo. Mientras más bajo, mejor. Claro. Mientras más temprano, mejor. Claro. ¿Por qué? Porque la enfermedad comienza temprano, lo hemos hablado aquí. Hasta en los que no tienen hipercolesterolemia familiar puede comenzar después de la primera década. Entonces la gente ahora 11 años, 12 años, ¿sí? Por ahí. La segunda década, entre 10 y 20 años. Entonces, tú vas a encontrar desde aquella guerra de Corea, cuando se hizo el primer estudio de anatomía patológica, y con piezas anatómicas, donde se demostró
que en promedio los soldados tenían 22 años, los soldados que murieron, cuando los estudiaron, la mayoría tenían placas ateroscleróticas en sus arterias coronarias. Las momias que se han investigado, un estudio precioso que hizo el doctor Jan Ganarula, que está en el Mount Sinai de New York, que creo que va a ser el próximo jefe de servicio de esa institución, una persona muy prestigiosa y que estuvo aquí en un congreso que hicimos, un simposio. Inclusive, cuando él llegó yo estaba hablando de eso, de la necesidad de que el LDL tenía que ser cada vez más baja, para evitar el progreso de la enfermedad y duráramos más tiempo vivos y con buena calidad de vida. Claro, y él, que se puso unos audífonos, en el momento que entró, cuando dio su conferencia, que fue una conferencia preciosa, hablando también de la relación de colesterol con la enfermedad cardiovascular, me mencionó 3 veces, como dijo el doctor González, y yo esperaba que eso calara tanto en los médicos que estaban ahí, y no fue posible. Todavía andamos con... Cada vez hay más conocimiento, obviamente, pero hay que entender que no es esperar. Yo ahí tengo mi distorsión con las guías, y es porque las guías también están basadas en costo-beneficio. Es decir, si tú ¿qué son las guías, doctor, para las guías personas que son nos las están escuchando? normas que se establecen por entidades de prestigio académico, basados en evidencia, es decir, basados en estudios clínicos, en seguimientos de pacientes, miles de pacientes, donde se establece cómo diagnosticar y manejar, cómo prevenir, diagnosticar y manejar una enfermedad. Es un consenso que se hace de expertos, ¿verdad? Que al todos final, los que saben de un tema agarran y dicen, mire, vamos a ponernos de acuerdo que esto se debe investigar de esta manera. Claro. Lo vamos a tratar de esta manera. A veces no hay un consenso total, sí, pero sí tiene que haber un consenso del 85-90%, de lo que se hace en los consensos, porque además hay cosas que todavía no hay los estudios que complementen de una manera fehaciente. Por eso se clasifica la evidencia en clase 1, clase 2, clase 3, A, B y C. Exacto. Dependiendo del tipo de evidencia, que a veces tiene que hacer su consenso en base a la experiencia de los expertos. Una evidencia que es 1A. Por ejemplo, todo paciente que tiene una fibrilación auricular, por ejemplo, o que tiene un colesterol por encima de 190, colesterol LDL, colesterol malo, por encima de 190, no importa, ese paciente hay que comenzar a tratarlo con medicación para reducir ese nivel de aunque colesterol. no haya ni tosido. Ninguna otra cosa, porque se sabe que cuando esos pacientes, y sobre todo si son jóvenes, con un colesterol de LDL de 190 o más, tiene hipercolesterolemia familiar, hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, obviamente, es una recomendación clase 1 con evidencia A, porque está demostrado que es así. Ahí no hay duda. Ahí no hay duda. En cambio, te pueden decir, bueno, un paciente 3C. joven, 3C puede ser ahora mismo con relación al colesterol. Bueno, 3C pudiera ser que todos los pacientes que quizás no responden bien a una estatina, quizás sea agregar que no tiene un colesterol tan elevado, que probablemente le pudiésemos dar otro fármaco que va a contribuir a reducir los niveles de colesterol, pero todavía no ha demostrado que reduzca la morbi-mortalidad. Exacto. Entonces, pero hay que darlo porque bajan los niveles. Hay niveles de evidencia, pero no hay tanta veracidad desde el punto de vista de demostrar, de evidencia, ¿no? Se necesita más evidencia para soportar esa recomendación. Ok, paciente, le voy a construir, doctor, en lo que Lizania maliciosamente viene con sus preguntas. No tengo unas preguntas maliciosas. Preguntas maliciosas. Una pregunta de orientación. De orientación. Claro. Vamos a darte el chance a ti, entonces. Okay, gracias, doctor. Le agradezco. Doctor, mire, yo tuve un caso cercano, hace aproximadamente un mes. El esposo de una muy buena amiga falleció, 40 años. Le dio un infarto, la condición de base, una hipercolesterolemia familiar. Su padre había fallecido a los 43 años cuando él apenas era un niño. ¿Qué edad tenía el fallecido? 40 años. Falleció a los 40 años, su padre a los 43 años, cuando él tenía apenas 10 años. ¿Qué medidas puede tomar una familia cuando hay un caso así de primera línea con un niño pequeño para descartar que tenga la condición, el seguimiento que debe darse y si se debe instaurar algún tipo de tratamiento para evitar una muerte a tan temprana edad? Excelente pregunta, diste en el clavo. Brillante. Porque precisamente uno de los primeros criterios para pensar o para investigar si una persona
puede tener una hipercolesterolemia familiar y evitarle que tenga un evento es la historia familiar de un padre, de una madre o de otros familiares de la primera línea, como se llama. Que vaya por la facultad de medicina, que le vamos a dar el título ya, Entonces, ese es uno de los primeros criterios. Antes de los 55 años, si es masculino, y antes de los 60 años, 65 años, 60, si es mujer. ¿Por qué esa diferencia, doctor? Bueno, eso se estableció precisamente en los estudios clínicos. Yo digo que no. Fíjate lo rock izquierda que a veces yo me pongo. Porque yo he trabajado con estudios de investigación multicéntrico internacional en mi país, donde llegamos tarde. A los diagnósticos. No, llegamos tarde en el sentido de la investigación. Okay. Ya los Estados Unidos vienen investigando hace 50 años. Entonces, esos estudios yo vi en el año 2001, cuando un estudio que hicimos para evaluar un fármaco comparando con otro, que el 50% de los pacientes tenían menos de 55 años con infarto en el país, cuando aquí se consideraba que el infarto era una enfermedad de personas de más de 65, en los años 80, por ahí. Y ya que está sucediendo hoy día, doctor, hoy día nosotros estamos teniendo el fenómeno de que la enfermedad cardiovascular se presentaba a los 55 años, a partir del 55 años. Pues en países de renta media, como es el caso de la República Dominicana, y de renta baja, se está presentando 15 años antes. Correcto. O sea, tenemos personas acá de 40 años con infarto. Tenemos acá personas de 38 años con infarto. Te lo digo porque en esa época, te estoy hablando de 23 años atrás, yo tuve pacientes con 39 años, de mango, con 39, mujeres con 35 años, con infarto, pero peor, el papá, hubo 2 pacientes de esos, que el padre tuvo un infarto a los 89 y a los pocos meses el hijo lo tuvo a los 54. Y otro con 80 años, el hijo lo tuvo a los 31. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchos factores que inciden, determinantes, comorbilidades, diabetes, los determinantes sociales, claro. Los determinantes sociales, la contaminación ambiental, el fumar, el estrés. Entonces, la gente ahora piensa que es el COVID, que fue la vacuna. Sí. No, puede ser que sí, que muchos pacientes, quien precipitara lo que estamos viendo hoy, fue el COVID, porque dejó daño vascular. Pero ese paciente tenía otros daños que condiciones no lo sabía, de base, otras alteraciones. Entonces, lo primero es pensar en ese paciente, así como el colesterol LDL por encima de 190, es una condición para tratar inmediatamente al paciente. Entonces, cuando usted tiene un familiar que fallece, o varios familiares que han tenido un evento de muerte súbita o un evento cardiovascular, con mayor razón para ir inmediatamente. A mí muchas veces a las pacientes que llegan embarazadas para una evaluación, para una cesárea o para una evaluación cardiovascular por cualquier razón, si tienen hipercolesterolemia, le hago la determinación de los niveles de colesterol en el recién nacido, aunque no esté recomendado el primer día. Y en el próximo mes volver a ver, cuando esté en la alimentación, qué hay ahí en ese niño que pudiéramos evitar un evento que pudiera desarrollarse antes de los 20 años. Los pacientes que tienen enfermedad homocigota, incluso son los más peligrosos, son los más vulnerables a desarrollar. Y que la gente debe identificarlo fácilmente por los niveles altísimos. Altísimos, ¿no? Entonces colesterol alto y desarrollan enfermedad cardiovascular muy precoz, antes de los 20 años, incluso con muerte súbita. Doctor, me pregunta... Todo el mundo ha visto jóvenes que han muerto antes de los 20, 25 años, y esos pacientitos tienen que tener o una hipercolesterolemia o alguna anomalía de otro tipo que sea la consecuencia de ese problema. Y entonces, doctor, con una simple determinación de lípidos, ¿va? Perfil lipídico, eso es tomar un poquito de sangre, ¿verdad? Poquitito de sangre, una muestra simple, ya nos damos cuenta que algo huele mal en Dinamarca. Mira, hacer esas determinaciones de lípido en ese chequeo general que se hace. Recomendación actual. Mínimo, entre los 9 y 11 años, se debe hacer una determinación de lípidos si no se ha hecho antes. Se le viene sacando sangre a los niños. Exacto. A cada rato. Para ver si tienen anemia. Entonces, ¿por qué razón no hacerle una determinación? Entonces, ¿qué población se entiende, doctor, que padece de esta condición? Digamos, pudiendo nosotros extrapolar eso desde otras latitudes.
Porque quizás nosotros acá no tengamos tantos datos afinados, pero ¿cuál es la realidad de esta situación? Fíjate, se considera que la hipercolesterolemia familiar está presente en, estamos hablando de literatura de los Estados Unidos. Bueno, cuando hablamos de 1 en 200 casos del heterocigoto, estamos hablando por lo menos de 0.5. Y del homocigoto, que es 1 en medio millón o 1 millón de personas, tú estás hablando de mucho menos. A veces se concentra en familias muy específicas en algunos lugares. Estamos hablando que es alrededor de 1 a un 3%. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En los mismos Estados Unidos, ¿tú sabes cuánto hay ahora en la población? 1.3 millones de personas que tienen hipercolesterolemia familiar. Claro, pero más aún. Estamos hablando de que Estados Unidos tiene 328 millones. Exacto. Entonces estamos hablando de 3 millones y tanto. Exacto. Entonces, fíjate lo importante que es, porque incluso los que tienen lipoproteína A elevada, que es la partícula esta que también se hereda genéticamente, se considera que es el 20% de la población. Pero eso es escandaloso. Doctor. Escandaloso. Eso es escandaloso. Es una materia pendiente de investigación que ya tenemos el protocolo para... Y lo vamos a registrar para que no nos roben para que no nos roben la investigación. La propiedad. Pero si bien es cierto, doctor, que la hipercolesterolemia familiar, ¿verdad?, no es tan alta, pero oye, me estamos hablando de 1 a 3%. Claro, y estamos hablando de una enfermedad. Se nota que alguien tiene hipercolesterolemia familiar en la cara, doctor. O sea, usted se da cuenta que ese es un hipercolesterolemia o es una enfermedad que pasa inadvertida fácilmente. Puede pasar inadvertida en principio, pero lo que vimos hace un rato en pantalla. Pero eso ya es en etapas muy avanzadas. Sí, no, pero a veces pueden hacer ya con algunos estigmas menos demostrables. Por ejemplo, a veces los santomas que salen en el tumor. ¿Qué son santomas? Los santomas son esos nódulos de depósito de colesterol, sobre todo en el tendón de Aquiles, abajo, cerca del talón del pie. Es una masa de grasa, ¿verdad? Si tú no lo buscas, no lo encuentras. Hay que pensarlo. Hay que pensarlo. El que sale a buscar un ladrón de relojes y no piensa, claro, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar, no, claro. Así es. Entonces, podemos detectarlo. Pero la forma más fácil es, te digo, ahí en la infancia, y sobre todo ya entre los 9 y 11 años, hacerle una determinación de niveles de lípidos a ese niño, porque es muy importante detectar tempranamente. ¿Por qué? Porque nosotros después encontramos la población adulta que un 30% tiene alteración de los niveles lipídicos, fruto de que, de esos determinantes sociales, como es la dieta, como es el estilo de vida, que permite, sobre todo en un país como el nuestro, donde yo creo que en todas partes del mundo se consumen alimentos que no son los más adecuados. Bueno, señores. Por supuesto, perdón, Amaury. Sí. Antes de que tú cierres, que se nos quedaron algunas nos quedan todavía 10 minutos de lo que preguntó Liz, que sería bueno retomarlo. Claro. Que quedaron algunas cosas. Las recomendaciones. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, hoy conversamos con el doctor Ángel González Medina. El tema de hoy es niveles altos de colesterol y eso viene de familia. Se llama hipercolesterolemia familiar, una condición de 1 a 3% de la población, pero que representa causas de infarto tanto al corazón, al cerebro y asociado a una mortalidad importante. Colesterol alto, hoy hablando con el doctor Ángel González Medina.